Vamos a continuar con la siguiente clase que corresponde a bases terapéuticas en epilepsia. Por todos es sabido que los antiepilépticos empezaron a desarrollarse alrededor de 1850 con los bromuro y con el paso de los años han habido nuevas formulaciones, hay algunas que están más depuradas, otras que están mejores, con menos efectos secundarios, entre otros, y depende del tiempo en el que estos fueron apareciendo, estos antiepilépticos fueron apareciendo, han sido divididos en antiepilépticos o fármacos antiepilépticos, abreviados FAES, como de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Vamos a tratar de abordar los principales en esta clase. Y bueno, pues existen los tradicionales, ¿verdad? Dentro de ellos el primero que fue muy utilizado y aún sigue siendo muy utilizado es el fenobarbital. Su abreviación internacional es PB. Y fenobarbital es un antiepiléptico de bajo costo, larga experiencia clínica y muy buena seguridad. Según la OMS, es un antiepiléptico esencial y se caracteriza porque tiene un mecanismo de acción en el que hay aumento en la inhibición del ácido gamma-aminobutírico, aumentando por lo tanto el umbral convulsivo. La indicación del fenobarbital es la presencia de crisis tónico-clónico generalizadas, crisis focales, y también es muy utilizado en crisis febriles y neonatales. Es un inductor del metabolismo hepático, significa que tiene una alta interacción con enzimas hepáticas, generando reducción o modificación en algunos antiepilépticos como carbamazepina, valproato, lamotrigina, topiramato, lacosamida, anticonceptivos, entre otros medicamentos que también tienen un metabolismo hepático. La dosis sugerida es de 50 a 200 miligramos al día y su vida media permite que se pueda administrar una vez al día. Existe disponibilidad en formulación intravenosa y existen algunos efectos secundarios que es importante conocerlos porque justamente por los efectos secundarios es la razón por la que dicho antiepiléptico está siendo cada vez menos utilizado. De forma aguda puede dar ataxia, sedación, de forma media a larga, generalmente de alteraciones en la memoria, alteraciones en la atención. El uso crónico puede traer este fenómeno que se llama contractura de Dupuytren. Hay manifestaciones hematológicas como agranulocitosis, trombocitopenia, anemia plástica o hasta insuficiencia hepática. La fenitoína es otro de los antiepilépticos de suma relevancia. Su mecanismo de acción es principalmente que hay un bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje. Su indicación es como monoterapia en crisis focales y crisis tónico-clónico generalizadas. También está aceptado en estado epiléptico convulsivo y en estado epiléptico no convulsivo. Y existen algunas contraindicaciones que es importante que las recordemos. Las crisis de ausencias, las crisis de mioclonía, la epilepsia mioclónica progresiva, síndrome de Lennox-Gastaut, encefalopatías epilépticas infantiles, son cuadros que van a empeorar con dicho medicamento. De igual manera, la presencia de arritmias o cardiopatías es un dato importante que debemos de tomar en cuenta para evitar el uso de este antiepiléptico. La dosis de la fenitoína es de 200 a 400 miligramos al día y se distribuye de 2 a 3 tomas. Es un inductor del metabolismo hepático y recordemos que tiene presentación intravenosa. Ahí porque es tan importante y hay tanta experiencia en su uso en el descontrol de crisis, los clústeres de crisis en estados epilépticos convulsivos y no convulsivos. Los efectos adversos de la fenitoína son característicamente las alteraciones cognitivas, hay alteraciones en la coordinación y en el equilibrio, colabora en depresión,
puede relacionarse con psicosis, alteraciones cardíacas, las manifestaciones locales como flebitis cuando se administra de forma intravenosa. Justamente con administración intravenosa se pueden presentar parestesias o la mano violácea. Raras veces, pero puede pasar que se asocia a rash o a un síndrome de Steven-Johnson, la hiperplasia gingival, como podemos ver en la fotografía de nuestra paciente, que se presenta en un alto porcentaje, el hirsutismo, osteopenia y alteraciones hematológicas. Carbamazepina, abreviada como CBZ, es de los antiepilépticos más amados en neurología por sus beneficios. Se caracteriza por tener un mecanismo de acción con bloqueo de canales neuronales de sodio y también colabora con la liberación de neurotransmisores como glutamato e inhibe los canales de calcio, modulando de esta manera la excitabilidad neuronal. Su indicación está bien establecido ya que carbamazepina es de las monoterapias en crisis focales, así como en tónico-clónico generalizadas, constituyéndose primera línea o nivel de evidencia A para poderse utilizar. Existen algunas contraindicaciones que es importante que recordemos y aquellos pacientes que cursan durante su epilepsia con mioclonías, con ausencias, con crisis atónicas, no es conveniente utilizarla. La epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia, a eso me refiero con EMJ, epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia de ausencia de la niñez, el síndrome de Lennox-Gastaut y las encefalopatías epilépticas tienen contraindicado su uso porque empeoran. Justamente mioclonías son las que empeoran, o las ausencias también, en ese tipo de eventos. Las encefalopatías epilépticas y las crisis febriles también son de su contraindicación. Es un inductor del metabolismo hepático y la dosis recomendada es de 800 a 1200 miligramos al día, distribuida en 2 a 3 tomas. Se sugiere un inicio escalonado para evitar o disminuir los efectos adversos. Dichos efectos adversos son frecuentemente sedación, mareos o visión borrosa, diplopia, ataxia, náuseas, vómitos o alteraciones hematológicas, hiponatremia, reacciones dermatológicas severas, arritmias, CIJA u osteopenia son más raras, pero pueden suceder. Valproato es otro de los antiepilépticos también que por sus múltiples mecanismos de acción es de los relevantes fármacos en neurología y de igual manera en epileptología. Su mecanismo de acción no se centra en uno, sino que son múltiples. Se encarga de bloquear los canales de sodio sensibles de voltaje, eleva el ácido gamma-aminobutírico en el sistema nervioso central, bloquea canales de calcio T, disminuye aminoácidos excitatorios cerebrales y transportadores de glutamato. Su indicación principal es en crisis tónico-clónico generalizadas, en ausencias, en mioclonías, en crisis febriles. Es de mucha ayuda en las epilepsias mioclónicas progresivas, en las epilepsias fotosensibles o en las epilepsias generalizadas secundarias como Lennox-Gastaut o síndrome de West. Y también ya es conocido por todos que es de mucha utilidad en estado epiléptico convulsivo. Su contraindicación, pues básicamente es en algunas patologías como mitocondriopatías, hepatopatías o enfermedades pancreáticas. De igual manera es recomendable que en niños menores de 3 años no se utilice porque se potencian los efectos adversos. La dosis recomendada es de 600 a 3000 miligramos al día, lo que se puede distribuir de 2 a 4 tomas. Es inhibidor del metabolismo hepático y tenemos presentación intravenosa. Existen algunas condiciones especiales que pueden alterar los niveles de valproato y es importante que las recordemos, como la diabetes, la gestación, el envejecimiento, la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática. Los efectos adversos que caracterizan el uso de valproato son anorexia, náuseas, vómitos y aumento de peso.
Todos los primeros son un poco más frecuentes. La caída del cabello puede suceder hasta en 50% de los casos, el temblor también, la encefalopatía hiperamonémica, las alteraciones endocrinológicas o hematológicas están relacionadas, por lo que también en presencia de este tipo de patologías en nuestro paciente como comorbilidad es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta para que no sea nuestro medicamento de primer escoge. Las benzodiazepinas también son otros de los antiepilépticos que son de muchísima ayuda, no solo en el contexto de la enfermedad crónica, sino que también en situaciones agudas o estados como estados epilépticos convulsivos o no convulsivos, y se caracteriza porque su mecanismo de acción se basa en la unión al receptor GABA, aumenta la frecuencia de apertura de canales de cloro y bloquea las descargas mantenidas de alta frecuencia, estimulando principalmente entonces una inhibición en el sistema nervioso central. Sus indicaciones son de uso agudo para clústeres de crisis y es una de las excelentes opciones en gestación, en epilepsia y gestación. También en crisis epilépticas prolongadas, en estados epilépticos convulsivos y no convulsivos, recalcando que forman parte de la primera línea de tratamiento, forman parte también de la etapa del manejo en el tratamiento de este estado epiléptico en etapa prehospitalaria y en etapa hospitalaria. Su uso también puede ser crónico y en este contexto quiero recalcar que es de suma importancia cuando se utiliza de forma coadyuvante, no en monoterapia, es como coadyuvante en epilepsias focales y generalizadas. También cuando hay un descontrol de crisis epilépticas relacionados al periodo menstrual u hormonas, llamadas epilepsias catameniales, es de mucha ayuda. En el síndrome de Lennox-Gastaut, en epilepsias mioclónicas progresivas, en epilepsias reflejas y en epilepsias en comorbilidades como VIH, es de suma relevancia en coadyuvancia. Existen algunas contraindicaciones, pero específicamente en el contexto nada más de síndrome de Lennox-Gastaut, el clonazepam puede empeorar algunos de sus tipos de crisis. Tiene muy pocas interacciones farmacológicas, lo que le da un alto beneficio, y también tiene formulaciones intravenosas y formulaciones orales. De hecho, no solamente estos dos tipos son los únicos, sino que también hay formulación para administración intranasal o intrarrectal, lo que confiere una alta diversidad en presentaciones y por lo tanto un alto uso en justamente clústeres y estados epilépticos como ya lo describimos. Los principales efectos adversos en el contexto del uso agudo es que puede generar hipotensión, depresión respiratoria. El uso crónico de las benzodiazepinas puede llevar sedación, somnolencia, debilidad muscular, ataxia, diplopia, visión borrosa, hiperactividad, irritabilidad, agresividad, aumento del apetito o aumento de peso. Y uno de los más importantes, la tolerancia a las benzodiazepinas. Lo anterior significa que si el paciente tiene un descontrol de crisis en el contexto del uso crónico de las benzodiazepinas, este medicamento va a requerirse utilizar en una dosis mucho más alta de lo promedio, porque pues obviamente ya su metabolismo hepático está acostumbrado a una cantidad de benzodiazepina promedio y va a requerir, para que sea más efectivo, un valor más alto, ¿verdad? De esto justamente se obtiene, o este efecto adverso se obtiene cuando se utiliza por muchas semanas o meses, ahí porque son de suma relevancia que se utilicen solo durante los periodos agudos y no por largos periodos de tiempo. Y bueno, vamos entonces con los nuevos antiepilépticos. Estos ofrecen en general menos efectos secundarios y una efectividad bastante parecida a los anteriores, ahí porque toman bastante relevancia. El primero de ellos es la oxcarbazepina.
abreviada como OXC. Es un profármaco rápidamente metabolizado a metabolito activo y tiene un efecto muy semejante a la carbamazepina. Su mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio de voltaje dependientes, antagoniza actividad inducida por canales de potasio e inhibe corrientes de calcio por modulación de canales de calcio. Tiene pobre interacción con otros fármacos, lo que le confiere alto beneficio y está indicado para crisis focales y tónico-clónicos secundariamente generalizadas. Puede ser en mono o en politerapia. La dosis es de 600 a 2.400 miligramos al día y la ventaja de los nuevos antiepilépticos es que se pueden utilizar cada 12 horas o 2 veces al día. Es un inductor débil del metabolismo hepático y su eficacia antiepiléptica es muy semejante entre carbamazepina y oxcarbazepina. Oxcarbazepina tiene la ventaja que es mejor tolerada porque pues tiene menos efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos que caracterizan a oxcarbazepina? Somnolencia, cefalea, mareo, diplopia, temblor, ataxia, fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia y el rash cutáneo o hiponatremia, que son menos frecuentes. Como vemos acá, la cefalea, el mareo y la somnolencia son los más frecuentemente asociados y estos son dosis dependientes. Significa que si nosotros los administramos de forma más lenta, la titulación se hace de manera más lenta, los efectos adversos son más aislados. Bueno, y ahora pasamos a la motrigina. La motrigina es un excelente antiepiléptico. Su nombre se abrevia como LTG. Su mecanismo de acción se caracteriza porque hay un bloqueo de canales de sodio de voltaje dependientes, bloquea la liberación de glutamato y receptores NMDA y también actúa sobre canales de calcio. Sus indicaciones, ya sea en mono o en politerapia, son relacionadas a crisis focales y también a generalizadas. Por ejemplo, las epilepsias de ausencias, las epilepsias fotosensibles refractarias, encefalopatías epilépticas como Lennox-Gastaut, síndrome de Landau-Kleffner, bueno, son en las que se puede utilizar y ya se ha mostrado buena evidencia en su uso. Quiero recalcar que la monoterapia con la motrigina es de primer escoge en epilepsia de inicio en la vejez. Y existen algunas contraindicaciones, pues dicho medicamento puede empeorar mioclonías específicamente, por lo que no es conveniente utilizarlas cuando hay mioclonías dentro de la epilepsia que tiene el paciente. El síndrome de Dravet es una de las contraindicaciones ya bien conocidas. Cuando hay antecedente de reacción alérgica o de asma, es mi última opción a utilizar. La farmacocinética se caracteriza porque se modifica mucho durante algunas situaciones de la vida, como en la gestación, el puerperio, la perimenopausia, la menopausia temprana y la vejez, por lo que es un antiepiléptico que es bastante lábil en